todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Jorge Heras, Diógenes Pérez, y esperamos tal vez alguno de nuestros más conocidos aparezca también el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de antipatrones en agilidad, ¿no? Los entornos ágiles son muy complejos. Existen muchísimas prácticas, métodos, rasgos que promueven el entorno de la agilidad, ¿no? De una manera saludable, productiva, pero hay otros elementos que causan alguna una destructividad, algunos patrones que no refuerzan la agilidad como la buscamos, y eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y me gustaría empezar la plática de hoy pues entrando más con la definición de lo que son antipatrones o antipatrones en la agilidad. El que guste platicar, yo voy a agregar un poquito más adelante. Jorge, Diógenes, que gusta tomarlo. Bueno, a mí más allá de definirlo, me gustaría platicar de mi primera experiencia con los antipatrones. Y la analogía que tengo es, decían que en Inglaterra, cuando los del sindicato de trenes quieren hacer fallar el sistema, siguen el manual al pie de la letra. Y entonces el sistema truena. ¿Por qué? Porque el manual está hecho con tantas condiciones que no es funcional. Entonces todo el mundo se tiene que saltar los manuales para que funcione. Tomando esa analogía como ejemplo, creo yo que pasa lo mismo si vas a implementar Scrum y sigues Scrum al pie de la letra, ya vas mal. ¿Por qué? Porque Scrum por sí mismo, así como viene del libro, no es ágil. Tienes que comenzar por el manifiesto ágil. Tienes que conocer y hacer los patrones, tienes que conocer qué es el manifiesto ágil para poder entonces comenzar con una implementación. Si tienes un Daily Scrum, si haces retrospectivas, pero no invitas a la colaboración, si tienes refinements, pero no aceptas preguntas o no se clarifican las dudas, si tienes una planeación, pero pero en la planeación no se escuchan o no se estima el trabajo y no se limita el trabajo. Si tienes un product backlog o un sprint backlog, pero metes cambios a mitad del sprint, pues, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, más allá, es decir, que tienes el primer antipatrón, y lo platicábamos en sesiones anteriores, es decir, que solamente tienes prácticas ágiles sin tener la agilidad, el manifiesto y los principios como fin o como vivirlo, sin tener el agile mindset del que hablábamos, ¿no? Creo yo que por ahí empiezan los primeros antipatrones y pues da para largo. Jorge. Excelente, sí, yo agregaría también que además los antipatrones pueden ser actividades o hábitos que se repiten, pero que pueden llegar a impedir la agilidad. Entonces, no nomás desde el lado de un método, sino desde el lado de la flexibilidad. Y claro, si nos vamos al opuesto de un patrón, pues un patrón es algo que se repite, que nos puede dar algún resultado, y el antipatrón es igual, algo que se repite, pero que evita un resultado esperado. Si estamos buscando agilidad, estas prácticas, hábitos, costumbres, culturas, pueden llevarnos a entorpecer, digamos, la flexibilidad y la adaptación en una organización. Así lo pondría muy, muy brevemente. Ok, y yo agregaría un poquito más ahí, ¿no? Yo tengo una definición de antipatrones. Hace algunos años esto era un tema muy común, todavía lo es realmente, ¿no? Y exploramos, ¿no?
la definición, porque es difícil de comprender qué es un antipatrón hasta que se vive, ¿no? Pero bueno, la definición, hay algunas definiciones y entre ellas me gustaron 2 y 3 y las estoy combinando con la mía, ¿no? Los antipatrones son soluciones comunes a problemas comunes donde la solución es inefectiva, ¿no? Y puede resultar en consecuencias negativas, pueden causar que el equipo trabaje o el trabajo del equipo sea menos efectivo, ¿no? Entonces, los antipatrones no son fáciles de reconocer realmente, ¿no? Pero porque muchos incluyen acciones, tomas de decisiones que así de frente o inmediatamente no parecen incorrectas, al contrario, parecen correctas y atinadas. Sin embargo, en la más larga vida, ¿no? Las consecuencias negativas empiezan a ser mayores que las consecuencias positivas. Esa es la definición que me gustó tomar y me ayudó a reconocer algunas, ¿no? Y atreverme a evaluar decisiones que parecen correctas de entrada más adelante para saber si en realidad se volvió un antipatrón, ¿no? ¿Qué es lo que toma más más coraje, más valor para muchos, ¿no? Reconocer que puede estar mal lo que hiciste que parezca bien, ¿no? El reevaluarte, ¿no? Esa mentalidad yo siempre la comento demasiado tal vez aquí, ¿no? La mentalidad de experimentación, ¿no? Ese mindset de experimentación, de probar cosas que parecen buenas o malas, pero no las puedes saber hasta que las haces. ¿Okay? Me gustaría pasar a algo que Diógenes ya empezaba a tocar, que son pues ejemplos de antipatrones, ¿no? Y estoy seguro que podemos tener una sesión larguísima de cada uno de los antipatrones, están organizados, tipificados de muchísimas maneras, pero bueno, ¿cuáles fueron los que no nomás los que ustedes recomendarían empezar a explorar, pero los que les dejaron a ustedes algo, ¿no? Algo que los hizo memorables por completo? El que quiera entrarle, ¿no? Dígame, Jorge, Diógenes, ¿quién le gustaría platicar de esto? Me gustaría irme a algo más organizacional y es el hecho, igual en la agilidad, ¿no? Es el hecho de resolver un problema de una situación compleja con una solución complicada. Entonces, muchas veces las organizaciones para resolver un problema complejo le agregan complicación. Y esto es en forma de procesos. Y ojo, no quiero decir que los procesos no sean buenos. Sin embargo, ante un sistema que tiene múltiples variables con muchas aristas para la toma de decisiones, con múltiples consecuencias, muchas organizaciones optan por agregarle procesos o mejorar procesos o optimizar procesos para resolverlo, siendo que pues el mismo proceso pues ya está alineado a la situación que se está viviendo. Entonces, difícilmente he visto soluciones de ese tipo, ¿no? Que sean duraderas al menos, porque el proceso puede ser engañoso y al optimizarlo podemos tener un resultado. Sin embargo, ese resultado tiene un tope y al ser lineal, el proceso pues no puede enfrentar la complejidad que tiene que ver con múltiples variables. Entonces se agregan otros procesos para las otras variables y entonces tenemos una ramificación de procesos por todos lados. Entonces ese para mí es un antipatrón muy claro que he visto en las empresas, el resolver sistemas o situaciones complejas agregándole complicación. Ya. A mí, pues ya saben, me gusta irme hacia el equipo. Uno de los antipatrones que yo veo es cuando estamos haciendo Scrum y tenemos Project Managers. Estamos haciendo... ¿a qué me refiero? Estamos haciendo Scrum y el rol es de Project Manager, no están los roles del Scrum Master o el Product Owner, y es complicado seguir
las reglas. Otro antipatrón en el cual yo vivo el día de hoy y me cuesta mucho trabajo es el manager es el Scrum Master y el Product Owner al mismo tiempo. Es muy complicado tener una retrospectiva efectiva. El poder intrínseco de ser manager y decirle al equipo, a ver, chavos, díganme cómo podemos mejorar. Y que ellos no puedan decir, es que el Product Owner no definió bien las historias, es que el Scrum Master no cuidó el Work in Progress, es que tuvimos Scope Creep porque... No, bueno, muchachos, tienen que entender que a veces vamos a tener que resolver bugs de emergencia y justificarme yo, ya nadie da la contra, ¿no? Entonces, si bien el rol de Scrum Master debe ser un rol con el poder de un manager, creo yo que el Scrum Master no debe de ser el manager. Y es, en mi experiencia, es uno de los peores antipatrones. Cuando tienes al manager del equipo, ahí metido dentro del mismo equipo. Es muy complicado fomentar un ambiente colaborativo, sobre todo en equipos que no tienen experiencias ágiles, porque se facilita mucho el decir, bueno, es que la jerarquía dice que voy a hacer lo que tú me pidas. No, bueno, pero yo te traje el problema, ayúdame a buscar la solución. No, pues vamos a solucionarlo como tú lo quieras resolver. Y es un antipatrón del equipo, tanto que yo sufro como miembro del equipo y lo permito porque pues tenemos que entregar, como decías, Jorge, hay veces que aceptamos estos antipatrones a cambio de entrega, de que estamos entregando, en lugar de pasar la responsabilidad o de limpiar los espacios para ser verdaderamente ágiles. Ese es un antipatrón que yo estoy viviendo ahorita y no lo recomiendo. ¿Cómo los cambiamos? ¿Cómo cambiaríamos un antipatrón? Por ejemplo, el que mencionas, ¿no? ¿Cómo nos atrevemos a hacer? ¿Qué sería lo que ustedes intentarían hacer? Digamos, ustedes están empoderados de hacerlo. ¿Qué harían? No, yo contrataría un Scrum Master y un Product Owner. Con experiencia. Si el dinero no es límite. Si el dinero es límite como lo es, una de las cosas que necesito comenzar a hacer, en mi opinión, es pasarles autoridad al equipo y desaparecerme. Estar menos presente como solución de problemas y dejarles las tareas y que ellos los resuelvan. O sea, dejar el refinement un pasito antes de dar la solución. Pero pues, es bien padre ser el que soluciona los problemas. Sí, para el ejemplo que yo ponía del resolver lo complejo con lo complicado, ahí yo me iría hacia una visión sistémica, definitivamente pensamiento sistémico para ver toda la película completa. Que un antipatrón puede ser, como decía ahorita, hacer algo complicado o meter un proceso o optimizar un proceso, y eso puede reflejarse en una solución a corto plazo. Entonces, al adoptar un pensamiento sistémico, puedo ver hacia toda la interconexión de elementos y poder ver las consecuencias que eso puede traer a largo plazo. Entonces, adopto esa visión sistémica, pero también un pensamiento complejo, no nomás pensamiento en sistemas, sino que pensamiento en sistemas, pero complejos, adaptables, como los sistemas humanos, como las organizaciones y los equipos que tienen una estructura muy, muy diferente. Entonces, esa sería una de las formas. Y ahorita me estaba acordando de otro antipatrón que estoy viendo recientemente, en donde las organizaciones están mucho con la tendencia de los equipos autogestionados. Aparte de que viene la última versión de Scrum, pues es como una tendencia que hay ahorita. Sin embargo, el antipatrón que entra ahí es donde la empresa quiere y los líderes promueven que los equipos sean autogestionados y lo declaran abiertamente
y lo comunican a los equipos. Sin embargo, hay bonos individuales, ¿no?, de productividad. Entonces ese se me hace un antipatronzote gigante, ¿no? Mira, que va incluso en contra de lo que están queriendo promover y es inconsciente, ¿no? Entonces promuevo performance individual, mido performance individual y la gente pues al colaborar pierde puntos para su bono, para la calificación que vayan a tener. Entonces eso perjudica a fin de cuentas, pero no se ve a simple vista. Y me atrevería a hacer una pregunta y no sé quién de ustedes quisiera contestarla. ¿Hay antipatrones o han encontrado antipatrones o que iniciaron como antipatrones que terminaron siendo patrones positivos, productivos para el equipo? Yo no tengo uno en mente, como digo, si estamos en el contexto ágil, ¿no? Si lo pongo en otro contexto, tal vez sí, ¿no? Por ejemplo, recuerdo los tiempos en donde se me medía por CMMI. Entonces, en las gráficas me pegaban las gráficas de mi accountability chart, no me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? Las gráficas, ¿no?, donde mi equipo iba hacia la baja, ¿no? Donde pues, era un antipatrón al no seguir al pie de la letra pues los lineamientos que se estaban pidiendo en el área de procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros adaptábamos de acuerdo pues a las necesidades del cliente. Entonces eso me jugaba en mi contra en calificaciones, ¿no? Y me pegaban la gráfica ahí enfrente, ¿no?, de todos y todos la veían. Entonces eso era un antipatrón que a fin de cuentas, cuando switcheamos y de forma declarada a nivel organizacional hacia la agilidad, al menos en expectativa, pues eso pues fue un beneficio incluso para los clientes, ¿no? A tal grado que la empresa dijo, pues queremos adaptarnos más hacia los clientes. Entonces, esas gráficas y esa forma de medir, pues dejaron de ser útiles, ¿no?, y de proveer valor. Entonces, ese es un antipatrón que nació en el contexto de CMMI y que pasó a ser pues una ventaja en el contexto ágil. Me acuerdo muy bien de esas gráficas. Me las pegaba ahí el frente, para abajo. Creo que ya sé quién. Los indicadores. Diógenes, ¿algo parecido? He estado pensando y no, un antipatrón que haya sido benéfico, no. Algo similar es, pues teníamos un antipatrón que los sprints cerraban los viernes. Entonces, si no se terminaba el trabajo para el día viernes, entonces, bueno, el próximo empieza el lunes, entonces vamos a trabajar el sábado. Entonces a la organización le funcionaba mucho porque se terminaba el sprint, pero pues a la antipatrón era que tenías a la gente desgastada. Y después de 2, 3 sprints así, el mismo equipo descubrió que, bueno, mejor trabajamos los fines de semana intermedios. Trabajamos el primer fin de semana el sprint para poder sacar el trabajo. Y luego el segundo en un sprint de 3 semanas, ¿no? Y luego resultó que estaban trabajando todos los fines de semana para poder sacar el sprint. No, espérate. Entonces no conozco yo porque lograban la velocidad, entonces su velocidad incrementó, ¿no? Entonces, no, otro ejemplo también que recuerdo, Pavel, recordarás que decían, bueno, pues si vamos a mejorar, en el sprint 1, 2 y 3 del proyecto quiero 60 puntos por sprint, pero en el cuarto quiero 66 y en el quinto quiero 70. Porque la única medida de productividad era la velocidad, o era la última medida de productividad. Entonces, lo único que lograron fue tener una impresionante inflación de story points. Sí. Recuerdo muy bien eso. Hay, Entonces,
Bueno, continúa. ¿Tienes Sí, algo? no recuerdo un antipatrón que haya resultado beneficioso en términos de agilidad. Algo interesante, y por lo que venía en parte de mi pregunta, es que desde la lente o a través de la lente que veas los patrones se pueden convertir en antipatrones. Y ejemplo, ¿no? Mientras esto fue una plática, es, bueno, hay antipatrones de Scrum que no son antipatrones para otros marcos de trabajo ágiles, por ejemplo, ¿no? Y muchos se pueden documentar de antipatrones de Scrum y empezar a estigmatizar esos patrones que pueden ser positivos y productivos de entrada sin probarlos, pensando que Scrum es igual a ágil, ¿no? Y ahí me empecé a clavar en que hay antipatrones de mindset, ¿no? Ya se vuelven antipatrones de mindset y quise averiguar un poquito qué es eso y realmente voy a mucho de lo que comentaste tú, Diógenes, es el volver al Agile Manifesto. A muchos les permitió ver esos, o por lo menos lo que he visto documentado, que son pequeños artículos, ¿no? Y en realidad no es un gran libro, videos o ponencias. Volver al manifiesto ágil para ver ese mindset, ¿no? Que ahora es mucho más complejo, claro, ¿no? Pero al mindset, ¿no? Más que a los procesos o a las prácticas o a los frameworks y todo eso. Y me pareció muy interesante para mí que algunos de nosotros utilizamos tal vez un poquito más de uno que el otro, ¿no? O tenemos una tendencia a favorecer uno que otro por nuestras experiencias, me imagino. Bueno, ahí nació Scrum Ban, ¿no? Antes eran cosas, qué locura, que en realidad van bien juntos, pero si los ves los antipatrones de uno y el otro, hay cosas que no deberían de mezclarse. Sin embargo, para equipos funciona eso. Algunos equipos lo ven, es productivo. Si es una solución común, es una solución a un problema común que tiene más beneficios que detrimento. Y eso está interesante, tal vez explorar el no estigmatizar antipatrones solo porque alguien más le llamó antipatrones, sino realmente evaluarlo esto a través de mindset. Pero eso toma tiempo y madurez, ¿no? Y por eso me gusta mucho invitar a las personas que están por este proceso o en esta aventura, acompañarse de alguien maduro que tenga experiencia, ¿no? Y no solamente una persona, tal vez un grupo, porque te da una variedad de perspectivas, ¿no? Para poder experimentar y tratar cosas nuevas, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos platicar aquí en esto, ¿no? Todos nosotros tenemos una perspectiva diferente. Para los que nos acompañan desde hace varias semanas, pues tenemos siempre un after y un post pequeño en donde salen muchas de nuestras diferencias y las platicamos aquí, ¿no? Y se pone muy interesante. Ok. Bueno, para no desviarnos más del tema, me gustaría, si tienen algunos otros ejemplos de antipatrones, de seguro tienen algunos en mente que quisieran compartir, ¿no? Antipatrones de agilidad, ¿no? Y si quieren declarar un antipatrón de Scrum o de Kanban, etcétera, pues adelante, ¿no? Algo que traigan en mente. Ahí me gustó mucho la parte que mencionaste de los patrones de mindset, ¿no? Y ahí ya nos tendríamos que meter con patrones mentales. Y creo que eso es una parte que va muy, pero muy ligada a la agilidad. Si estamos hablando de la agilidad como una capacidad de adaptación y flexibilidad, ¿no? Entonces, en este camino yo observo muchos antipatrones que, que evitan que exista la agilidad y uno de ellos son los supuestos adelantados, el suponer soluciones o el suponer incluso requerimientos en ágil es un antipatrón. ¿Por qué? Porque supongo que el cliente va a necesitar estas características y con toda la buena intención me pongo a desarrollarlas,
y las entrego, ¿no? Y para cuando las entrego resulta que por ahí no iba, ¿no? Y hay frustraciones y causa consecuencias importantes, ¿no? En ambas partes. Entonces, ese tipo de antipatrones, pues no favorece la agilidad, porque me evito mucha validación y tiene mucho que ver también con uno de los principios del manifiesto, que tiene que ver con la agilidad, perdón, con la simplicidad. El arte de maximizar el trabajo no realizado. Entonces, supongo, asumo y construyo. Ese es un antipatrón muy, muy grave. Construyo, no nomás lo asumo, lo construyo y lo entrego. Entonces, totalmente antiágil. A mí, ahorita viendo, bueno, cuando vimos el tema, leí artículos de los 27, los 50, los 5 antipatrones ágiles más comunes. A mí uno que me cuesta mucho trabajo es cuando dicen, tenemos un desarrollo ágil, pero no hay personas del negocio disponibles. El Product Owner está solo, el Product Owner tiene los stakeholders, están muy ocupados para resolver dudas. Entonces, cuando el negocio está ausente, también te causan conflictos dentro del equipo. O sea, hablábamos alguna vez en un proyecto de tener proxy product owners, que eran product owners que no son los responsables. Ese tema me gusta para consultoría porque facturas muchas horas, pero en términos prácticos necesitas que las personas que tienen skin in the game, que tienen que van a usar tu producto, son los que tienen que estar en la parte de ownership del proyecto. Son los que tienen que estar empujando a los product owners, pidiendo los demos, poniendo atención en los demos y pidiendo cambios, ¿no? No deben estar ausentes del ciclo de desarrollo. Porque lo que me ha pasado es que tengo usuarios de negocios que les entrego el ambiente de pruebas, dicen, sí, ya mándalo, todo está bien. Lo mandamos a producción y resulta que el producto no está afinado a lo que querían porque cuando veo en pruebas, nadie lo probó o no lo probaron con todos los escenarios reales. Le dedicaron 20 minutos o 30 minutos en lugar de, en serio, de darle tiempo, ¿no? Entonces, esa parte cuando el negocio no está involucrado en el desarrollo del producto que ellos mismos van a usar. Yo voy a dar uno muy sencillo, ¿no? Que es de lo más común para las empresas que realmente no tienen el mindset. La organización, tal vez el equipo pueda tener el mindset, pero la organización no lo tenga, ¿no? Y es el más común, el stand-up. Lo más sencillo del mundo, ¿no? El daily Scrum para la práctica de Scrum y el daily stand-up para la organización diaria. El propósito, la intención del daily stand-up o el daily Scrum es la autoorganización del equipo. Ahora, aprender de su experiencia empírica del día anterior para reorganizarse y ajustar el plan para lograr la meta del producto del sprint, ¿no? Eso es. Y en el proceso le damos 3 preguntas usualmente, cada quien utiliza un poquito, tal vez una práctica. Eso se devoluciona a través, muy fácil encontrarlo, devoluciona a una junta de estatus. Sí. En donde el propósito de la reunión, 15 minutos time boxed or not, es proveer un estatus en vez de buscar la reorganización del equipo, ¿no? Compartiendo información. Y me voy a ir al mindset anti-pattern, es que el objetivo eso es de colaborar. Sin embargo, la colaboración, no sé si es más mi opinión o mi experiencia, no es suficiente. Es tener co-ownership de lo que estamos haciendo. Cuando en realidad nos apropiamos del producto y del trabajo que hacemos alrededor del producto, la reunión misma va a llevarnos a comportarnos para crear
para acercarnos al objetivo, ¿no? Es como, por ejemplo, lo más común que me ha tocado platicar en consultoría con dueños de empresas es que dicen que los equipos no se ponen la camiseta, ¿no? En México principalmente. Bueno, el equipo realmente no veo que se ponga totalmente la camiseta, ¿no? Y es la verdad, la historia, y me relaciona un poquito con lo que tú dijiste, Diógenes, es la historia de la gallina y el puerquito, ¿no? Pues vamos a poner un desayunador y pues tú pones los huevos, pero yo pongo el tocino. Bueno, hay una diferencia abismal, ¿no? Del involucramiento. Y cuando el equipo no es un cochinito, ¿no? Entre comillas, van a comportarse de una manera. Entonces, ¿cómo lograr que se vean ellos como el cochinito para ese desayunador? Y no es a través de la práctica de stand-up, es una herramienta, es una práctica para tal vez promoverlo, pero no es hacerlo, no te hace por definición comprometerte. Y alrededor de ese justo evento hay varios más otros antipatrones que podemos hacer. Me gustaría, más o menos ya llegamos a la media hora, me gustaría proponer, si ustedes están de acuerdo, hacer una lista de antipatrones para la siguiente reunión y irnos uno por uno, ver cuál es nuestra experiencia y cuáles podrían ser patrones positivos para cambiar esos antipatrones. ¿Qué les parece? ¿Ok? Muy bien. Vamos a trabajarlo para la próxima sesión. La trabajamos para la siguiente sesión. Perfecto. Muy bien. Dale, señores. No quisiera darle cierre a esto porque no creo que esto sea un topic en general. Esto yo creo que es de seguir entrándole y más a detalle. No es algo que le podamos dar término, ¿no? Con recomendaciones y salida. Me gustaría dejarlo donde estamos. Creo que estamos en buen lugar. Ustedes díganme si es lo contrario y quisieran platicar un poquito más. Muy bien, ok. Y veo que Diógenes también en el mensaje. Perfecto. Para todos los que están viendo este video, esperamos verlos en la siguiente grabación, en donde queremos ir por los antipatrones y tal vez algunas recomendaciones para romper esos patrones o tal vez ni siquiera entrar a ellos. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Vale. Nos vemos.